Nada, 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 nada. Doctora Walberni, buenas tardes. No la escucho, doctora. ¿Sí? ¿Ahora? Listo. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, quiero disculparme con usted y con los participantes, los asistentes que se van uniendo. No sé qué pasó. Tuvimos interrupción, parece que, bueno, las tecnologías también a veces fallan. Creo que hubo un error en el enlace, empezaron a ingresar personas que no estaban invitadas a este evento académico y bueno, tuvimos que inmediatamente solucionarlo, crear otro enlace, ingresar nuevamente y bueno, ahora seguramente no tendremos la asistencia que íbamos a tener, pero lo importante es que estamos con usted, que nos pueda compartir toda la información que nos tiene para el día de hoy, doctora. No, pues bueno, estas cosas de repente pasan, dirían San Murphy, a veces nos juegan las malas pasadas, pero aquí estamos, es lo importante y bueno, con muchos o con pocos, realmente este es un tema que nos interesa y pues bueno, vamos a dar los siguientes minutos para esto. Muchísimas gracias, doctora Walberli. Bueno, la inicio presentándola. La doctora Walberli Morales Gordillo es mexicana, médica cirujana y partera, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en salud pública con área de concentración en administración en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene especialidad médica en calidad de la atención clínica por el programa multicéntrico de residencias médicas del Tecnológico de Monterrey. Se encuentra certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública, es diplomada en Administración de Instituciones de Asistencia Social por la Universidad Anáhuac y Liderazgo en Dirección para Médicos por la Universidad Panamericana. Ha colaborado como evaluadora de acreditación del Premio Nacional de Calidad en Salud y de proyectos de mejora de la calidad y de gestión para la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud de México. En el ámbito laboral ha sido coordinadora estatal de seguridad del paciente y responsabilidad estatal de calidad para la Secretaría de Salud de Morelos. Es consultora y capacitadora en temas de modelos de aseguramiento y gestión de la calidad para organizaciones de salud públicas y privadas. Fue titular de la División de Calidad en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde coordinó el diseño e implementación de la especialidad en calidad de la atención clínica para el Instituto Mexicano de Seguridad Social. En dicha sede es miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional de Salud Pública, organismo que certifica a los médicos especialistas en calidad en salud pública, medicina preventiva y epidemiología. Es directora de la sección técnica de calidad de la atención para la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Actualmente funge como titular de la División de Calidad en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Centro Médico Nacional del Noreste, donde dirige la implementación y evaluación del modelo de seguridad del paciente del Consejo de la Salubridad General. Y en realidad es un honor tenerla a usted esta tarde con nosotros, doctora. Bienvenida al segundo webinar que estamos trabajando desde la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente de la Clínica Ricardo Palma. Como en la conversación anterior que habíamos tenido con usted, nosotros estamos en proceso de reacreditación. Tenemos la visita el siguiente año en los primeros meses y estamos tratando de tener presencia con ponentes nacionales e internacionales en nuestra institución, porque esto es del beneficio de todos los trabajadores que están aquí con nosotros y también algunos otros público en general también que están muy motivados y con muchas ganas de querer también conocer sobre la calidad y seguridad del paciente. Sin más que decir, doctora, la dejo para que ustedes puedan, oye, el micrófono otra vez. Para que usted pueda comentarnos, a ver qué nos ha traído el día de hoy. ¿Comparte usted, doctora, porque tiene usted creo que la última versión, ¿verdad?
Sí, si me permiten compartir, se los agradecería. Sí, tiene la opción de compartir, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Ahí están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, la vemos bien. Perfecto. Muy Escuchamos. bien. Bueno, pues antes que nada, permítanme agradecerles por esta invitación. Gracias también a la maestra Mary por la vinculación con la red y con su institución. Para mí es un gusto poder compartir lo que nosotros hacemos desde México, cómo hemos ido implementando y irles mostrando nuestras experiencias que seguramente serán de utilidad. Esperamos que sean de utilidad para ustedes compartir estas experiencias. Y bueno, finalmente nos queda absolutamente claro que estamos con un mismo objetivo, que es mejorar la seguridad de los pacientes. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar esta presentación y al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Esto que les estoy exponiendo a continuación es simplemente una nota que vemos desgraciadamente de manera frecuente. Dice, el Instituto X reconoció que el médico oftalmólogo que extirpó el ojo derecho de un bebé de 1 año en lugar del izquierdo donde tenía un tumor, tomó la decisión incorrecta. Y pues bueno, es el anuncio, ¿no? Un desplegado de un periódico virtual. Menciona la fecha, dice, hoy se informa que de acuerdo con los resultados de los estudios y la evidencia histopatológica realizados por el Departamento de Anatomía Patológica en tal ciudad, se desprende que la decisión tomada por el médico que realizó la cirugía no fue la correcta, explicó el instituto en un comunicado. Así se hizo del conocimiento de los padres por parte del personal de tal instituto, añadió. El instituto reiteró que se encuentra suspendido el médico que realizó la cirugía del menor de esta unidad y el médico pues se encuentra suspendido y bajo diversos procesos de investigación. Y bueno, desgraciadamente esta es una nota que no es raro encontrar en los medios de comunicación en nuestros países, seguramente no nada más en América Latina, sino que esto nos denota que hay un problema que todavía nos está causando bastantes dolores de cabeza y además es un problema al que todos estamos expuestos. Este problema se llama falta de seguridad del paciente. Lo curioso es que no es un tema nuevo, es un tema que durante ya largos años hemos venido trabajando en diversos países, en diversas instituciones a nivel nacional, a nivel local. Sin embargo, todavía tenemos un largo trecho que caminar, todavía nos falta mucho para aprender y sobre todo todavía tenemos mucho que implementar en estos temas. Lo que a continuación les presento es un esquema de lo que nosotros tenemos en México como nuestro modelo de certificación en seguridad del paciente en México. Nosotros, y ya lo platicamos en algún momento con la doctora Fiorella, nosotros en México tenemos un modelo de certificación por parte del Consejo de Salubridad General que realmente es muy parecido, de hecho fue tomado de los estándares del modelo de acreditación de Joint Commission. Dentro de este modelo, pues uno de los estándares básicos, además indispensables, son los relacionados con las metas internacionales de seguridad del paciente, que se marcan, ustedes lo pueden ver en este recuadro color negro, que es precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, la pregunta, ¿por qué nos interesa el tema de seguridad del paciente? Pues seguramente estos son datos que ustedes ya conocen, ya han escuchado.
134 millones de eventos adversos ocasionan la muerte de 2.6 millones de personas. Son datos de la Organización Mundial de la Salud del año pasado. 1 millón de estas personas que sufren eventos adversos fallecen por complicaciones quirúrgicas derivadas de los procesos de atención. 4 de cada 10 pacientes en los servicios de atención primaria y ambulatoria sufren también eventos adversos, es decir, los eventos adversos no son delimitados a la atención hospitalaria, también a la atención ambulatoria y atención primaria. Esto nos cuesta del 15 al 30% del gasto hospitalario o que se deriva a los sistemas de salud. Lo maravilloso es que del 50 al 70% de estos eventos adversos pudieran ser evitables, es decir, podemos implementar acciones preventivas para evitar que esto suceda. Y bueno, la prevención cuaternaria, que es un enfoque que no tiene muchos años, se viene ya hablando a partir de los salubristas y de los especialistas en medicina preventiva, pues es una necesidad de salud pública porque la seguridad del paciente se encuentra consignado como un problema tal cual de salud pública. Y bueno, pues quizá las causas más importantes, además de hablar de números, pues la razón es que ningún paciente espera obtener un daño mayor al que ya tiene derivado de su propia enfermedad. Y todos somos pacientes, todos somos familiares de pacientes o amigos de pacientes, que probablemente en algún momento nos tocará recibir atención dentro de una organización de salud y pues ¿qué nos gustaría más que tener la seguridad que todos los procesos que se van a aplicar en nosotros son procesos seguros? ¿Qué es la seguridad del paciente? Pues bueno, la seguridad del paciente es una de las dimensiones, una de las 6 dimensiones reconocidas internacionalmente de la calidad de la atención médica o calidad de la atención clínica, calidad de la atención en salud, calidad asistencial, dependiendo el autor y el país en el que estemos hablando, ¿no? Pero bueno, la seguridad del paciente es la base de estas dimensiones de la calidad. Lo que busca la seguridad del paciente en una organización que trabaja con ella es obtener resultados que impactan directamente a lo que conocemos actualmente como la triple meta de los sistemas de salud, que dimensionándolo desde la seguridad del paciente, pues bueno, tendríamos que encontrar pacientes satisfechos con su propia seguridad, ausencia de daños derivados de la atención y organizaciones que no tengan o que tengan la menor cantidad de desperdicios o el desgaste de los recursos. De acuerdo al consenso de médicos especialistas en calidad de la atención clínica propuesto recientemente en septiembre en honor al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, se consignó que la seguridad del paciente es la dimensión base de la calidad de la atención en salud, pero además en ella confluyen conocimientos, métodos, herramientas, no solamente de las ciencias de la salud, sino también de las ciencias del comportamiento, la ciencia de los factores humanos y de la ingeniería de procesos. Esto nos da a pensar que para trabajar en la seguridad del paciente no es suficiente saber cuestiones médicas o saber terminologías médicas o herramientas de la ciencia médica o de la ciencia de la salud, sino que tenemos que echar mano de conceptos de la ingeniería de procesos, conceptos de la ciencia de los factores humanos para poder trabajar sobre ella y obtener buenos resultados. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad del paciente? Pues hacer difícil lo incorrecto, o sea, hacer difícil que cometamos errores y hacer fácil lo correcto. Es decir, fomentar que las prácticas seguras o la aplicación de barreras de seguridad sean fáciles de llevar a cabo en nuestra práctica diaria. ¿Qué son las metas internacionales de seguridad del paciente? Pues bueno, en esta lámina ustedes están observando las palabras clave que nos sirven para definir qué son las metas de seguridad del paciente.
no es otra cosa más que aquellas acciones que realizamos de manera coordinada para implementar, ya sea de forma grupal o de forma individual, barreras de seguridad del paciente que nos ayuden a disminuir los riesgos y por ende las probabilidades de ocasionar daños a los pacientes o daños a las organizaciones. Y la palabra entonces que resalta aquí es, o las palabras son barreras de seguridad. Entonces, ¿qué son las metas internacionales de seguridad del paciente? Pues son barreras de seguridad, es decir, una serie de acciones específicas que disminuyen mediante su aplicación la probabilidad de que ocurran eventos adversos y eventos centinela. Las metas internacionales de seguridad del paciente están consignadas como 6 metas. La primera, la identificación correcta del paciente. La segunda, mejorar la comunicación efectiva. La tercera, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. La cuarta, procedimientos correctos. La quinta, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y la sexta, reducir el riesgo de daños o los daños al paciente derivados de caída. La lámina anterior es la forma en cómo en mi país, en México, pues bueno, institucionalizamos la implementación de las metas internacionales de seguridad del paciente. Sin embargo, dentro de los aprendizajes que hemos tenido en esta implementación, es que cada organización debe de apropiarse de estas metas. Y entonces al apropiarse de estas metas, empiezan a desarrollar una serie de mnemotecnias, una serie de figuras visuales, representaciones, que favorecen esa apropiación de las metas a una organización específica. Es decir, no basta con que una organización tenga un manual para estandarizar las metas internacionales de seguridad del paciente o un manual proporcionado por una organización a nivel internacional o nacional donde defina estándares para la implementación de metas internacionales. Esto va más allá. Estos manuales que ya están descritos a nivel internacional o nacional, en realidad son el máximo, o sea, es la línea basal de lo que nosotros como organización podemos implementar o debemos implementar. Pero de ahí a la implementación, cada organización debe de trabajar con sus propios manuales de implementación. Es decir, definir políticas, definir lineamientos, definir procesos que estén adaptados a su práctica diaria, a su entorno y a sus recursos para que puedan implementar estas metas internacionales de seguridad del paciente. Y entonces la imagen que les estoy presentando en esta lámina no es otra cosa más que un ejemplo de cómo una organización, llámese pública, llámese organización privada, ha adaptado estas metas a su propio entorno y a sus propios procesos. Y es como ustedes lo ven aquí. La meta número 1 es identificación correcta del paciente. Todas las metas tienen un propósito y aquí es importante que nosotros conozcamos que si no entendemos cuál es el propósito de la meta, vamos a cometer errores para la implementación de las mismas. Entonces, en toda esta exposición les voy a estar hablando del título de la meta o del nombre de la meta, pero también enfocando cuál es el propósito de esta meta y entonces cuáles son las barreras que se deben de implementar, es decir, cómo se debe ejecutar esta meta. ¿Cuál es el propósito de la meta número 1? Prevenir errores que involucren a pacientes equivocados. Y entonces al decir esto, podemos pensar de inmediato qué errores podemos cometer que involucren la identificación de los pacientes. Entonces la implementación nos menciona que
debemos de utilizar 2 datos para identificar a los pacientes antes de los momentos críticos. Y además, definir qué debemos hacer en el caso de aquellos pacientes que son pacientes desconocidos o que están catalogados como pacientes desconocidos, o recién nacidos, o productos de embarazos múltiples, o situaciones especiales en las cuales no podamos identificar de manera segura a los pacientes. El ejemplo que les presento a continuación, entonces, es de una organización que en lugar de llamarle a la meta internacional del paciente, identificación correcta del paciente, simplemente la tituló Un día seguro, identificando correctamente al paciente. Y entonces el reto que hizo con su personal es proponerles cómo tener un día seguro identificando correctamente al paciente. En este caso, la organización definió que los datos para identificar al paciente de manera correcta e inequívoca es a través del nombre completo del paciente y del número de seguridad social. En este caso, el número de seguridad social integra la fecha de nacimiento y un folio único. ¿Qué es lo que debemos de cuidar en la implementación de esta meta? No identificar al paciente por el número de cama, por el servicio al que corresponde, por el procedimiento al que se le va a someter o por la patología que tiene este paciente. Ahora bien, ¿en qué momentos es necesario identificar al paciente utilizando estos 2 identificadores? Es decir, ¿cuáles son aquellos momentos críticos? Bien, pues los momentos críticos son al momento de la administración de medicamentos, al momento de transfundir sangre o hemocomponentes, al momento de extraer sangre y otras muestras para análisis clínicos, al momento del etiquetado de las piezas quirúrgicas, antes de realizar estudios de gabinete, antes de dotar de dietas, antes de realizar procedimientos invasivos o de alto riesgo y antes de trasladar al paciente. Una organización define cuáles son estos momentos críticos, si bien el estándar pide algunos momentos críticos en especial, que en este caso son los momentos que están resaltados en color negro. Sin embargo, cada organización tiene momentos críticos especiales. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha dejado la pandemia por COVID? Pues que en aquellos momentos de picos de la pandemia hemos tenido una cantidad mayor de pacientes que fallecen. Y al momento de la entrega de estos cadáveres, de estos cuerpos de pacientes, hemos tenido que implementar la meta internacional número 1 para no tener equivocaciones al momento de la entrega de un cadáver. Entonces, cada organización, la enseñanza en esto es que cada organización debe de adaptar esta implementación de la meta de acuerdo a los momentos críticos que le estén ocasionando mayores riesgos. Y aquí está resumido. La identificación correcta del paciente antes de los momentos críticos y generalmente pues estos son los que se piden. Antes de la administración de todo tipo de medicamentos, antes de la transfusión de sangre, antes de la extracción, antes de los estudios de gabinete, antes de la dotación de dietas, antes de la aplicación de vacunas y antes de la realización de cualquier otro tratamiento o procedimiento invasivo o de alto riesgo. ¿Qué es lo que debemos de tomar también en cuenta? Pues bueno, hay algunas organizaciones que tienen toda la facilidad del uso de la tecnología. Habrán organizaciones que no es así. Entonces, que todavía utilizan marbetes, pulseras de identificación, donde tienen que anotarlo a puño y letra o hacer una transcripción del nombre y de la identificación o de la fecha de nacimiento, número de folio o número de seguridad social del paciente. Entonces, aquí es bien importante que este proceso se haga utilizando una letra legible y no utilizando abreviaturas.
Y también es importante la verificación de la identificación correcta del paciente en todos los documentos y hojas de registro. En el caso de aquellos pacientes que no se puedan identificar, ya sea porque son pacientes que no tienen una cobertura o un aseguramiento de acuerdo al tipo de institución a la que están accesando para los servicios de salud, pacientes desconocidos o con casos con alteración del estado de conciencia u otros casos especiales, pues bueno, lo recomendado es que se define una forma estandarizada para identificar a estos pacientes y en todo caso, pues que se conforme un número o una clave que permita identificar a estos pacientes de manera inequívoca. Este es solamente un ejemplo. La segunda meta es mejorar la comunicación efectiva. Esta meta está hecha con un propósito, que es prevenir errores por órdenes y resultados que se dan de manera verbal o telefónica. Y generalmente, ¿qué es lo que se da de manera verbal? Pues las indicaciones médicas o algunos resultados de laboratorio o de estudios que se reportan como situaciones críticas. ¿Qué es lo que se pide para la implementación? Implementar un proceso de readback, que no es otra cosa más que tener una mnemotecnia y una forma estandarizada para recibir, para dar y para recibir precisamente estas indicaciones o esta indicación o resultados de manera verbal o por vía telefónica, que incluye 4 pasos básicos, que son escuchar, escribir, leer y confirmar cuando se dan estas órdenes o resultados del laboratorio de forma verbal o telefónica. Es lo que nosotros conocemos y en el ambiente médico pues, lo hacemos de manera muy frecuente, este readback. Aquí el readback solicita que en el segundo paso se escriba lo que se escucha. En el tercer paso se lea lo que se escribió y entonces el emisor confirme que lo que se está leyendo por parte del receptor es exactamente lo que el emisor dijo. A esto le llamamos proceso de readback. Ahora, no basta con tener un proceso definido o estandarizado, sino que hay que definir entonces en qué momentos vamos a implementar este readback. Y entonces tenemos momentos críticos para la comunicación efectiva. Estos son ejemplos de momentos críticos de comunicación efectiva. Por ejemplo, en la entrega de resultados preliminares de anatomía patológica durante un transoperatorio. En las situaciones de emergencia, en las áreas de hospitalización, admisión continua o quirófanos, cuando se dan indicaciones verbales. En las situaciones de emergencia también cuando hay tratamientos ambulatorios, cuando se reportan valores críticos de laboratorio o, por ejemplo, cuando hay un cambio de dieta que no estaba programado y que no se alcanza a hacer esta notificación de manera escrita en un horario específico ya estandarizado. Entre otros, vuelvo a lo mismo, cada organización deberá definir aquellos momentos que le ocasionan riesgo porque se dan indicaciones o porque se pueden dar indicaciones o recibir indicaciones de manera verbal o telefónica. ¿En qué casos se puede postergar este readback donde en el segundo paso se tiene que escribir lo que se escucha? Bueno, en aquellas situaciones de urgencia que ponen en riesgo la vida. ¿Cómo qué situaciones? Pues las siguientes. Paro cardiorrespiratorio, pacientes en choque, pacientes con hipoglicemia o desequilibrio hidroelectrolítico severo, pacientes convulsionando. Sin embargo, aquí es importante mencionar que aunque se permite que no se escriba como este segundo paso, al terminar el procedimiento con estos pacientes en estas situaciones en especial, se debe anotar en cada uno de los formatos correspondientes que la organización debe de definir las acciones que se realizaron. Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo este proceso? Es muy sencillo. El emisor da la indicación o el resultado, el receptor escucha la indicación o el resultado,
el receptor repite la indicación o el resultado, el emisor confirma, el emisor realiza la indicación o notifica el resultado y finalmente escribe el resultado y lo documenta. La meta número 3 es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Cuál es el propósito? Prevenir errores de medicación relacionados con la administración de medicamentos de alto riesgo. Ahora, cuando hablamos de medicación de alto riesgo, pues bueno, realmente se incluye sobre todo las fases de preparación y las fases de administración de estos medicamentos. La implementación de esta meta que nos exige que en los electrolitos concentrados y en los medicamentos de alto riesgo se establezcan alertas visuales. En el caso de los electrolitos concentrados, que estas alertas visuales sean individuales y que se separen del resto de los medicamentos durante el resguardo y que se implemente la doble verificación durante la preparación y durante la administración de los medicamentos de alto riesgo. Es decir, aquí estamos viendo o observando 3 barreras de seguridad del paciente durante la administración. Y aquí lo menciono de una manera quizá un poco más sencilla. Durante el almacenamiento. Durante el almacenamiento se deben de almacenar tanto los electrolitos concentrados como los medicamentos de alto riesgo separados. ¿De qué? Del resto de los medicamentos que no pertenecen a esta categoría. Con marbetes que identifiquen que son medicamentos de alto riesgo y a los cuales solamente tengan acceso personal autorizado. Es decir, estos medicamentos de alto riesgo y electrolitos concentrados no deben de estar en las áreas comunes donde el personal tiene acceso a cualquier medicamento. El personal o los pacientes o cualquier persona que no deba de tener acceso a ellos. La segunda barrera de seguridad es la doble verificación. La doble verificación es un proceso, en la siguiente lámina lo voy a explicar, es un proceso que se realiza durante la preparación y antes de la administración de los medicamentos de alto riesgo, tanto de los electrolitos concentrados como de los medicamentos de alto riesgo que se definan por la organización, como cuáles: los quimioterapéuticos, las terapias blancomoleculares, los radiofármacos, las insulinas, los anticoagulantes vía parenteral, la glucosa al 50%, la gilocaína al 1 y 2% en frascos de 50 mililitros que también pudieran causar alguna confusión, y todos aquellos demás medicamentos que se pudieran considerar de alto riesgo para poblaciones específicas de pacientes o de acuerdo a la especialidad de los hospitales o de las organizaciones. Y la tercera barrera es el marcaje individual con una alerta visual para los electrolitos concentrados. Vale la pena mencionar que esto depende o varía de país a país, de acuerdo también a los convenios que se tienen con las empresas farmacéuticas. En algunos países, las empresas farmacéuticas, pues bueno, ya envían los medicamentos con el etiquetado individual, con las alertas visuales, de acuerdo a los colores que se marcan incluso de acuerdo a las normativas nacionales o internacionales, incluso con las alertas visuales que tienen las leyendas de medicamento de alto riesgo, manéjese con cuidado. Pero bueno, esto se tendrá que adaptar o se tiene que adaptar de acuerdo a las normativas nacionales, y obviamente cuando no se cumple con las normativas a nivel nacional, pues entonces cada organización tendrá que asegurar que se cuente con las alertas visuales individuales para los electrolitos concentrados. Hablando de la doble verificación o del doble chequeo, uno de los errores frecuentes que nos encontramos en la implementación es que se piensa que la doble verificación es verificar 2 veces que sea el medicamento correcto o los correctos de la medicación por la misma persona.
Esto es un error frecuente, porque no debe de ser, la doble verificación no es eso. La doble verificación o el doble chequeo es que durante la preparación y antes de la administración del medicamento, dos personas diferentes y capacitadas realicen o revisen o verifiquen que sea el paciente correcto, el medicamento correcto, la fecha de caducidad correcta, la dosis correcta, la dilución correcta, el horario correcto, la vía correcta y la velocidad de infusión correcta, en caso de los medicamentos que así lo apliquen. Ahora, la primera persona, o sea, de estas dos personas que realizan la doble verificación, la primera persona es la que realiza la acción y la segunda persona es la persona que verifica los correctos. Generalmente este proceso se hace en voz alta y también tiene un proceso de comunicación de ida y vuelta. La meta número 4 de procedimientos correctos, el propósito tiene como prevenir errores que involucren procedimientos en el sitio anatómico, procedimientos o pacientes incorrectos. La implementación de esta meta exige que se implemente el protocolo universal de cirugía segura o protocolo universal en procedimientos que se realizan dentro y fuera del quirófano. Más adelante vamos a ver que fuera del quirófano, cuáles son las partes obligatorias que se deben de aplicar como parte del protocolo universal. Dentro del quirófano, este protocolo universal exige que se cuente con un marcado del sitio anatómico o marcaje del sitio anatómico, un proceso de verificación preprocedimiento, que es lo que conocemos como lista de verificación, y el tiempo fuera o el time out que tiene lugar justo antes del comienzo de un procedimiento. En el caso de los procedimientos de alto riesgo o aquellas cirugías o procedimientos que se hacen fuera del quirófano, lo que es obligatorio realizar es el tiempo fuera. Claro que eso no exime que el protocolo universal completo, es decir, con sus 3 componentes, sea una buena práctica para aplicarla tanto dentro como fuera del quirófano. Entonces, esta lámina creo que nos dejará un poco más claro. El protocolo universal dice que todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen en la sala de operaciones deben de contar con él. Todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen fuera de la sala de operaciones, y aplica para los procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo que la organización defina. El tiempo fuera se aplica para los procedimientos que se realizan fuera del quirófano que defina la organización, pero por lo menos antes de realizar los siguientes: la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, la radioterapia y la administración de sangre y hemocomponentes. Y obviamente aquí entran todos aquellos procedimientos que definan la organización. Por ejemplo, en aquellos hospitales que administran quimioterapias, pues bueno, la quimioterapia es obligatorio que se aplique un tiempo fuera porque se considera como un procedimiento de alto riesgo. Este es un ejemplo también de lo que se aplica en una organización como un día seguro realizando procedimientos correctos. El protocolo universal de cirugía incluye dentro del quirófano el marcado del sitio anatómico, la lista de verificación de cirugía y el tiempo fuera. En el caso del marcaje del sitio anatómico, la organización debe de definir cuál va a ser el tipo de marcaje que va a utilizar, es decir, tienen que estandarizar si van a utilizar una diana, un tache, una palomita, lo que la organización defina, pero debe de quedar completamente estandarizado y difundido. ¿Para qué sirve el marcaje del sitio anatómico? Para definir, para identificar correctamente el sitio anatómico de la incisión
Se llevará a cabo en el área de preanestesia o en recuperación, si así la organización lo define. En algunas organizaciones definen que este marcaje del sitio quirúrgico se hace incluso antes de que baje el paciente a quirófano. Lo debe realizar el cirujano que lleva a cabo el procedimiento o, en todo caso, el médico residente o quien vaya a estar como responsable o primer ayudante dentro de la cirugía o del procedimiento. En lo posible, se recomienda que el paciente participe en este proceso, es decir, que se haga mientras el paciente está consciente. En caso contrario, se solicita el acompañamiento del personal de enfermería o de alguien que pueda fungir como testigo de que el sitio anatómico se está marcando en el lugar correcto y se debe de verificar en el expediente clínico y en los estudios complementarios. Para el marcaje, en todo caso, este es un ejemplo, nosotros utilizamos la diana, pero cada organización debe de definir cuál es el símbolo que utilizará para el marcaje. El sitio anatómico se marca en los siguientes casos. Cuando se incluye o cuando el procedimiento incluye lateralidad, cuando se involucran estructuras múltiples, por ejemplo, dedos de las manos o de los pies, cuando se involucran niveles múltiples, por ejemplo, en la columna, o cuando hay una lesión no visible en la cara mediante un punto visible. Esta es una recomendación. Se excluye de marcaje de sitio anatómico corporal en las siguientes condiciones. Cuando el sitio de incisión es mucosa, ojos, cuando hay fracturas expuestas, cuando las lesiones que se van a intervenir son claramente visibles, en cirugías de urgencia y cuando exista rechazo por parte del paciente. Aquí es importante mencionar que en todos estos casos el marcaje se debe documentar en una nota preoperatoria mediante el señalamiento que la organización haya dispuesto. El tiempo fuera, que es el siguiente componente del protocolo de cirugía segura. El tiempo fuera, muchas veces, y lo menciono porque creo que es importante, no se realiza de la manera correcta porque se piensa que el tiempo fuera en realidad es un ejercicio de briefing antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Es decir, cuando el equipo quirúrgico se presenta antes de iniciar una cirugía. Ese no es el tiempo fuera. Ese es un ejercicio de comunicación efectiva para el trabajo en equipo dentro de una cirugía. Si bien este ejercicio les da pie para que implementen la lista de verificación y el tiempo fuera es muy específico. El tiempo fuera requiere que se verifiquen 3 componentes. Que el procedimiento que vayamos a hacer sea en el paciente correcto, sea el procedimiento correcto y se lleve a cabo en el sitio correcto, antes de realizar alguno de los siguientes procedimientos. Si es dentro del quirófano, en todos los procedimientos antes de que se realice la incisión cutánea. Y esto lo debe de liderar el cirujano, que es quien tomará la iniciativa de aplicar el tiempo fuera. Si es fuera del quirófano, se considera que este es el único componente obligatorio del protocolo universal y se realiza en los siguientes casos. Antes de los procedimientos antes de cada sesión de radioterapia, antes de la transfusión de sangre y hemocomponentes y antes de aquellos procedimientos clínicos o quirúrgicos de apoyo o de diagnóstico fuera del quirófano, donde se requiere consentimiento informado. Por ejemplo, en la toma de biopsias, en la colocación y retiro de drenajes y sondas, toracocentesis, broncoscopías, instauración de catéteres, entre otros que definen la organización. Este es el ejemplo de una lista de verificación
que en realidad pues la lista de verificación es un documento ya estandarizado por la Organización Mundial de la Salud, que cada organización pues también va adaptando de acuerdo a algunos ítems o criterios específicos de acuerdo a sus poblaciones o tipos de pacientes o incluso especialidades médicas que atienden. La lista de verificación integra lo que es el tiempo fuera y obviamente los 3 momentos para poder aplicarla, que es antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión quirúrgica y antes del egreso del quirófano. La meta número 5 es la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. El objetivo o propósito es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria a través de un programa integral de higiene de manos. Muchas veces llegamos a confundir a la meta número 5 con el programa de prevención y control de infecciones o con el PCI, con el estándar. En realidad, la meta número 5 únicamente se enfoca al programa integral de higiene de manos. La implementación precisamente es lo que integra la implementación de este programa de higiene de manos. El programa de higiene de manos debe de incluir por lo menos 4 componentes: el monitoreo de la calidad del agua, el abasto de insumos, la educación y capacitación, educación para el paciente y capacitación para el personal de salud y proveedores, y el monitoreo, evaluación y análisis de datos. El lavado de manos, pues bueno, es un tema que con esta pandemia, pues bueno, todos lo hemos estado trabajando, ha mejorado muchísimo nuestra adherencia al lavado de manos. Sin embargo, todavía debemos de seguir trabajando en el término o en aquellos componentes que involucran el insumo suficiente, la utilización de medicina basada en la evidencia para saber cuáles son las mejores soluciones para llevar a cabo el lavado de manos y el manejo de agua segura y controles bacteriológicos. La técnica de lavado de manos, que también es conocida pues a nivel internacional, y los momentos adecuados para la higiene de manos, que además eso se monitorea a través de estudios de sombra ya definidos por la Organización Mundial de la Salud. La meta número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por caídas. El propósito es identificar el riesgo de caídas en cada paciente e implementar medidas que reduzcan la probabilidad de que el paciente se caiga. Y aquí en automático nos está dando las 2 barreras de seguridad. La primera barrera de seguridad es la identificación del riesgo de cada uno de los pacientes que se van a hospitalizar, aunque conforme hemos ido evolucionando o avanzando en este tema de metas internacionales de seguridad del paciente y gestión de riesgos, pues nos hemos dado cuenta que la evaluación de caídas no solamente es para los pacientes hospitalizados, sino que también tenemos pacientes ambulatorios en los cuales hemos detectado que hay riesgo de caídas y que definitivamente tenemos que aplicar escalas de detección del riesgo. Y la segunda barrera, pues es la implementación de las medidas acordes precisamente al riesgo de caídas. La evaluación del riesgo de caídas puede incluir antecedentes de caídas, el estado posquirúrgico, edad del paciente, consumo de alcohol, medicamentos, marcha, equilibrio, apoyos empleados para el paciente para caminar, y la reevaluación de este riesgo de caídas se debe de hacer al menos durante los cambios de turno, cambios de área o servicio, y en los pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados, cambios en el estado fisiológico del paciente. El contacto con los pacientes es una buena práctica, y evaluar el riesgo de caídas como parte del proceso de evaluación inicial para también alinear esta meta internacional del paciente con otros estándares de acreditación o certificación.
Generalmente, pues bueno, una de las escalas más utilizadas para la evaluación del riesgo de caídas es la escala de Crichton. Sin embargo, cada organización, vuelvo al mismo tema, debe de definir cuál es la escala que más le conviene de acuerdo al tipo de pacientes, a las edades, a la naturaleza de la morbilidad o comorbilidad de los pacientes. De tal manera, pues que bueno, ya hay escalas descritas de riesgo de caídas para pacientes pediátricos, para pacientes psiquiátricos, para pacientes adultos o geriátricos, entre otros. ¿En qué momentos se recomiendan entonces aplicar la escala de caídas o la valoración del riesgo de caídas? Nuestra recomendación es que al ingreso a hospitalización, al ingreso a las áreas de observación, en el caso de aquellos pacientes que no se hospitalizan como tal, pero que sí llegan a un área de observación. En los cambios de turno, en los cambios de cada área o servicio, cuando existen cambios importantes en el estado fisiológico del paciente, posterior a algún procedimiento que requiera administración de anestesia o sedación, antes y después de procedimientos de alto riesgo, como por ejemplo, en el inicio y en la finalización de hemodiálisis, quimioterapias o radioterapias. Y la aplicación de las acciones de contención del riesgo acordes de manera coherente a la clasificación previamente realizada y la documentación de la misma. Entonces, tendremos que adaptar acciones de acuerdo a aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto. Uno de los errores que comúnmente se cometen en la implementación de esta meta es que las acciones de contención no hacen diferencia entre un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Simplemente se llevan a cabo las mismas acciones para todos los pacientes independientemente de la escala de los resultados de la aplicación de la valoración del riesgo de caída. Y aquí algo bien importante en esta es que muchas veces hemos pensado que esta meta pues le corresponde al personal de enfermería porque es quien no solamente la aplica el personal de enfermería, también la aplica el personal médico, incluso el personal de camillería puede aplicar escalas de riesgo de caídas adaptables a su lenguaje. Y bien, pues bueno, estas son las 6 metas internacionales de seguridad del paciente. El objetivo de estas metas no es acreditar o certificar, digo, si bien este es el punto final, necesitamos implementar acciones que favorezcan la atención segura, empática, proactiva, que genere una organización confiable para los pacientes y confiable en sí misma para la organización, para el personal, para los proveedores que se involucran todos los días con ella. Una de las recomendaciones finales que quizá pudiéramos dar y que también es parte de la experiencia es que si bien todos nos involucramos de alguna manera en la implementación y la vigilancia o la supervisión de las metas, no todo el personal necesita saber lo mismo de las metas. En México, incluso dentro de las pláticas o capacitaciones que se dan de manera muy frecuente en el tema de certificación, hay una experiencia que frecuentemente la escuchamos. Cuando una persona, un jardinero que es parte de la organización, por supuesto, y que tiene un valor muy importante y actividades importantes dentro de la organización, también se capacita para conocer las metas internacionales de seguridad del paciente, porque se cree que cuando venga la visita, pues el evaluador podrá tomar a cualquier persona que se encuentre en algún pasillo y preguntarle sobre las metas internacionales de seguridad del paciente. Pues resulta que el jardinero
no tiene nada que ver con la mayoría de las metas internacionales de seguridad del paciente. Sin embargo, ya lo quitamos de una actividad que él tenía que hacer propia de su trabajo para capacitarlo en una actividad que probablemente no le iba a generar valor a él. Pero bueno, estas son de las muchas anécdotas que a veces nos vamos encontrando en este ejercicio de la implementación. Lo que quiero transmitirles es que debemos de ser muy cuidadosos en cómo implementamos las metas, a quién capacitamos, a quién evaluamos, a quién supervisamos y qué instrumentos vamos a utilizar para poder llevar a cabo todo esto. Pues bueno, esta es mi presentación. Les agradezco muchísimo el tiempo. No sé si tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Le paso el micrófono a la doctora Fiorella. Muchísimas gracias, doctora Gualberli. Una magnífica ponencia. Creo que ha sido bastante puntual. Ha dado las pautas, lo que se podría implementar, las mejores prácticas que es hasta el momento en México. Conversábamos en una sesión anterior precisamente de eso, de lo avanzado que están, de la acreditación nacional, que ustedes está bastante alineada a la acreditación internacional. Entonces creo que ustedes llevan bastante ya avanzado en estas prácticas de buenas prácticas que le vienen dando buenos resultados, y precisamente es lo que el día de hoy nos ha compartido, ¿verdad? Entonces, sí, quería preguntarles, pero previamente, doctora, antes de pasar a las preguntas, nuevamente a las personas que se han conectado a esta sesión, somos ya 128 personas conectadas a este momento. Las disculpas del caso, tuvimos un problema, eso de las tecnologías seguramente ha pasado muy seguido, primera vez que nos pasa a nosotros en todas las organizaciones que estamos haciendo de eventos. Tuvimos que crear un enlace nuevamente, la doctora felizmente ya la tuvimos con nosotros, nos ha compartido su experiencia. A todas aquellas personas que se han conectado, quizás a mitad de tiempo se les va a enviar la grabación, no se van a perder absolutamente nada de lo que nos ha traído la doctora Gualberli el día de hoy para compartirnos, y además también se les va a brindar, como se les había mencionado, su certificación. Entonces, se les envió un correo electrónico a todos los inscritos. Muchísimas gracias, doctora. Se han conectado de México, de Perú, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de varios países, y entonces creo que ha tenido bastante eco la presentación que nos ha hecho el día de hoy. Dentro de una de las preguntas que nos han comentado y nos han dicho que se las hagamos saber es sobre cuáles serían las principales estrategias para mejorar la cultura de seguridad del paciente en una organización, sobre todo en la cual se ha visto bastante, ha habido un cambio en relación al trabajo que se ha venido formando y la cultura que se ha venido desarrollando en las diversas instituciones, precisamente también a cabo del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos eso? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para nuevamente empezar a recuperar, a mejorar la cultura de seguridad en las organizaciones de salud? Bueno, esa es quizá tenga que ser una respuesta muy amplia, pero trataría de resumirla quizá en algunos puntos que pudieran ser claves. Me parece que una organización que intenta o tiene la intención de empezar o retomar el trabajo sobre cultura de seguridad del paciente, lo primero que tiene que hacer es lanzar un mensaje a su personal. Es decir, me estoy refiriendo al trabajo de liderazgo. Si los líderes están comprometidos con el tema de seguridad del paciente y con el fomento de la cultura de seguridad, lo que se tendría que hacer es comentarlo, es decir, enviar esos mensajes de compromiso con la seguridad del paciente. Pero ¿cómo se envían esos compromisos o cómo se hacen notorios? Pues bueno, a través de diversas estrategias. Estrategias desde el fomento de la capacitación hasta las cuestiones de involucrar al personal, por ejemplo, en la gestión de riesgos, en la detección, análisis y gestión de riesgos,
hacerlo de una manera participativa, de una manera abierta y justa también, poniendo las reglas del juego, para que el personal tenga como estos dos componentes. La parte de sentirse respaldado, porque es una estrategia que viene desde el nivel gerencial, pero también sentir la libertad de que puede aportar desde su trinchera, desde el trabajo operativo que hace a favor de la seguridad del paciente. Obviamente, para esto necesitamos reglas del juego. ¿A qué me refiero con reglas del juego? Si vamos a lanzar un mensaje de que estamos comprometidos con la seguridad del paciente, entonces tenemos que crear una plataforma o crear esos mecanismos que aseguren que el personal va a tener los medios y los recursos suficientes para trabajar sobre la seguridad del paciente. Pero al mismo tiempo, poner también las reglas claras, el enfoque, es decir, el enfoque sistémico, pero sin quitar el tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos al extremo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los sistemas de notificación de incidentes de seguridad del paciente. ¿Qué es lo que creamos muchas veces con esos sistemas? Lanzamos un sistema y decimos, a partir de este momento se reportan los eventos adversos, eventos centinela y cuasifallas. Pero se reportan y a veces no hay el mecanismo que respalde que se le da seguimiento a esos eventos. Entonces el personal se desgasta y al desgastarse disminuye la cultura de seguridad. ¿Por qué? Porque hay una percepción de reporto pero no pasa nada. O al contrario, reporto y en cuanto lo reporto hay una sanción. Entonces se busca quién es el culpable, quién estuvo en la punta del iceberg y cometió el error. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Creo que los líderes se deben de comprometer, los líderes deben de obtener y expresar el conocimiento que hay en seguridad del paciente, pero también el personal operativo. El personal operativo debiera de estar interesado en el tema de seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen los problemas. Ellos son los que en algún momento tienen las mejores ideas sobre cómo mejorar la seguridad del paciente. Y se debe de llegar a este acuerdo en que el personal operativo también funja como líderes operativos para mejorar la seguridad de los pacientes. En medio de todo esto hay muchas estrategias sobre el fomento de las plataformas para reportar y analizar los eventos, fomento sobre cómo mejorar los indicadores o cómo tener una mejor monitorización de ellos, cómo fomentar también la participación de los pacientes. Esta es una estrategia importante para saber qué es lo que ocurre y qué es lo que el paciente espera de nosotros respecto a su propia seguridad o a cómo tener mejores experiencias dentro de los procesos de atención. Estrategias que fomenten la regulación también. La misma estrategia de la certificación o la acreditación es una excelente estrategia para trabajar sobre la cultura de seguridad del paciente, entre otras. Pero bueno, esta es una pequeña respuesta. Bueno, sí, creo que tendríamos que tener una sesión adicional solo para poder ver las mejores estrategias precisamente con relación para mejorar la cultura de seguridad. Tenemos otra pregunta, doctora, y nos comentan, bueno, como en México está tan avanzado el tema ya del trabajo que vienen haciendo con relación a las metas internacionales, ¿cuánto mejora una vez que se implementan las metas internacionales adecuadamente en las instituciones, cuánto impacta y cuánto mejora esto la seguridad del paciente? Bueno, si hablamos de impacto, yo creo que para hablar de ello tendríamos que hablar de números, mediciones. Y bueno, aquí puedo decir que si bien hemos trabajado mucho en seguridad del paciente, creo que no es lo suficiente, todavía tenemos un largo trecho, como lo mencionaba al principio de la plática. Y creo que también lo que nos hace falta tiene que ver con el tema de la investigación en seguridad del paciente.
Hemos pensado que al trabajar sobre metas internacionales, lo que vamos a disminuir es el número de incidentes. Sin embargo, todavía no tenemos una forma confiable de poder medirlo. ¿Por qué? Porque curiosamente cuando trabajamos sobre la implementación de las metas, trabajamos en la cultura de seguridad del paciente. Y al trabajar en la cultura, lo que se detona es el reporte voluntario de los incidentes. ¿Qué es lo que yo podría decir que cambia? Quizá cambia no la disminución de los incidentes, sino más bien la gravedad. ¿Qué es lo que esperamos que suceda con esto? Que en lugar de que reporten un evento adverso o un evento centinela por un error en la administración de un medicamento, me reporten una cuasi falla por una prescripción incorrecta. O sea, bajar el nivel de la gravedad de los incidentes de seguridad del paciente. Desgraciadamente, y lo digo con pena, y creo que no es algo que solamente ocurre en México, digo, si eso me pudiera servir a mí de consuelo, pero creo que es algo que todavía no medimos. ¿Qué es importante? Y aquí lo digo como recomendación. Dentro de los estándares de acreditación o de certificación, nos solicitan el plan de calidad y seguridad del paciente. Dentro de este plan, tendríamos que estar midiendo la implementación de las metas internacionales de seguridad del paciente. Pero ¿cuál es la tendencia? Que estas metas no las midamos por el número de errores que cometemos, sino las midamos por las buenas prácticas o por las veces que implementamos una barrera de seguridad que me detiene un riesgo. Entonces, regreso a la misma respuesta. No hemos medido un cambio en la incidencia de los errores. Probablemente hemos comenzado apenas a medir las buenas prácticas. Pero no podría decir todavía, no me atrevería a decir que eso tiene ya un impacto. Muchas gracias, doctora. Sabemos también que dentro de las instituciones, si los líderes están comprometidos y convencidos sobre el impacto que tiene en la salud de los pacientes, en seguridad, el implementar buenas prácticas, ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo los convencemos? ¿Cómo logramos que los líderes de las instituciones de salud se comprometan y vean que esto es sumamente importante para la institución, pero sobre todo también para los pacientes y para los trabajadores? ¿Cuáles serían estas recomendaciones, estas recetas para poder convencer precisamente a los líderes, a los tomadores de decisiones, para que apoyen, que se implementen precisamente estas estrategias? Bueno, hablando del papel de los líderes, la verdad es que a estas alturas esperaríamos que los líderes dentro de las organizaciones a nivel hospitalario, y no solamente a nivel hospitalario, sino los tomadores de decisiones en salud, estuvieran ya convencidos del tema. Probablemente lo que nos ha hecho falta, incluso lo puedo decir a los salubristas o a los que nos dedicamos a hacer calidad de la atención clínica, es precisamente demostrar con datos cuál es la magnitud real del problema, que no se las hemos hecho conocer, no se las hemos dado a conocer y no hemos dejado ver qué tan importante, qué tan grave es todo esto que pudiera estar sucediendo, ¿no? Esperaríamos que los líderes estuvieran convencidos de este tema. Sabemos que muchas veces no es así. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, Kotter menciona que hay pasos para el cambio, así de sencillo, ¿no? Y el primer paso para hacer un cambio planeado en una organización, y hablando específicamente del tema de seguridad del paciente,
pues el primer paso es generar un sentido de urgencia. La pregunta es, ¿cómo generamos un sentido de urgencia hacia la seguridad del paciente? No solamente para los líderes, también para el personal. Yo creo que aquí tendríamos que hacer un análisis de qué es lo que les interesa a los líderes, qué es lo que les interesa al personal. Tal vez a algunos de ellos les interesen los costos, tal vez a otros les interesará las pérdidas humanas, tal vez a otros les interesará la diplomacia. Para cada uno de ellos, entonces tendremos que buscar la forma de llegar con esos datos de seguridad del paciente traducidos en costos, traducidos en vidas, traducidos en diplomacia. Y para cada uno de ellos, entonces, tener el discurso necesario y suficiente para poder convencerlos. Gran trabajo el que tenemos todavía. Doctora, una pregunta que nos hacen por el chat también, si usted conoce y puede dar el nombre de alguna revista para que publique artículos sobre seguridad del paciente. Bueno, aquí puedo decirles, espero no me lo tomen a mal, y bueno, lo están grabando, pero a estas alturas, las revistas indexadas internacionales se publican mucho más artículos de seguridad del paciente en inglés que en español, y creo que muchos de esos artículos tienen muy buena evidencia. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por buscar esos artículos que están quizá más actualizados o que tienen un nivel de sesgo menor. ¿En qué revistas? Pues bueno, basta con que entremos a cualquier buscador de bases de datos indexadas y metamos la palabra seguridad del paciente o patient safety para que nos lance toda la bibliografía que hay actualizada en el tema. Sin embargo, yo les recomiendo, hay revistas en español, el Sevier, por ejemplo, que publica mucho de seguridad del paciente y que pues es muy bueno, definitivamente, tiene un excelente nivel. Salud Pública de México también llega a publicar algunos artículos relacionados con seguridad del paciente, sobre todo con calidad de la atención asistencial o calidad de la atención clínica, incluso en los temas de acreditación, certificación, guías de práctica clínica, hay varias publicaciones de Salud Pública de México. Supongo que también en otros países debe de haber, pero bueno, yo hablo desde mi país. Les recomiendo que visiten la página de IHI, Institute for Healthcare Improvement, el Instituto de Innovación y Mejora Continua de Estados Unidos. Lo anoto en el chat. Ellos tienen una plataforma que se llama IHI Open School, que además muchos de estos cursos son básicos, pero son gratuitos y son en español. Pudieran ser de mucha utilidad. De hecho, ellos precisamente fomentaron esta plataforma en español para poder crear comunidad latinoamericana, para compartir buenas experiencias en los temas de seguridad del paciente, y creo que se podría aprovechar muy bien e incluso pues favorecer algunos vínculos con esta organización que es excelente en el tema de seguridad del paciente. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, ha sido de mucho provecho escucharla. Creo que todos hemos aprendido, sobre todo porque nos ha traído pues estas estrategias que son mucho más fáciles de implementar. Ya por el chat están mencionando, están agradeciendo, están muy contentos con su presentación. Nos han solicitado que les compartamos el video también para que puedan verlo completamente, compartirlo, difundirlo dentro de sus instituciones. Dicho eso, pues paso a presentarles a nuestro director de calidad de la Clínica Ricardo Palma, el doctor
Luis Legua García, quien quiere darle algunas palabras y agradecimiento por su presentación del día de hoy. Doctor Legua. Sí, doctora, buenas tardes. Muy contentos con su presentación. Ha tocado usted temas bastante amplios, que como señaló en la primera pregunta al responder, hablar de estrategias en cada una de ellas, pues es un tema bastante extenso, pero creo que usted ha podido sintetizar algunos aspectos conceptuales importantes. Este tema de las metas internacionales es, yo diría, el capítulo de estándares de bandera que usa una acreditadora internacional de la fama de Joint Commission International, ¿no? Eso es muy importante y es algo que debe guiar todo el trabajo, ¿no? En esta estrategia de seguridad del paciente a lo largo de todas las latitudes. Bueno, yo agradecerle a nombre de nuestra organización, la Clínica Ricardo Palma, a nombre también de nuestro equipo, en verdad tener ponentes de la talla y la experiencia con que cuentan ustedes es muy importante, ¿no? Porque las personas que están atentas y hacen seguimiento a toda la presentación, creo que se nutren de conceptos muy importantes y siempre de aspectos novedosos, ¿no? Como usted señala, un tema importante es la investigación en seguridad del paciente, que ahora cada vez se hace más extensiva, ¿no? Hay muchos más capítulos que hasta hace algunos años. Agradecerle nuevamente, sí pude revisar de que usted ha tenido mucha experiencia con el doctor también Enrique Ruelas, ¿no? Lo conozco de alguna forma y sé toda la importante labor que han hecho ustedes en su región. Nuevamente gracias. Agradecerle y esperamos contar con usted quizá en una siguiente oportunidad previa coordinación de algún tema específico. Saludos también. Muchísimas gracias, el honor es mío. Y claro que sí, seguimos en comunicación y a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Walberli. Nosotros tenemos el honor de que la Red Iberoamericana de Conocimiento y Seguridad del Paciente pues está compartiendo con nosotros la experiencia de todos los ponentes con las que está trabajando, con la que está aliado. Entonces, vamos a seguir teniendo estos eventos cada 15 días. Vamos a tratar de cuidar al máximo posible que no vuelva a suceder este evento, este incidente que ha ocurrido hoy. Pero agradecemos a las 165 personas que se han conectado, no solamente de Perú, de Lima, sino de otros países también, muchos de sus compatriotas, doctora. Y agradecerle nuevamente, gracias doctor Legua por acompañarnos en esta tarde, y de aquí a 15 días estamos nuevamente trayendo para todos un tema sumamente importante con relación a calidad y seguridad del paciente. Una foto, por favor, si podrían poner sus cámaras para poder tomar una foto y siguen poniendo también sus datos por el chat para poder enviarle sus certificados. ¿Está? Listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos, doctor Legua. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días.